Hola a todos y bienvenidos a este octavo episodio de También Nos Pasa. Estamos muy emocionadas de este octavo episodio. ¿Por qué, Vivi? Porque es la finalización de nuestra primera temporada y pues realmente nos emociona todo lo que hemos logrado, todas las personas que han escrito, todo ese recibimiento tan maravilloso de lo que hemos hablado, de lo que hemos querido compartir y sobre todo pues de lo que se viene, porque también genera expectativa, emoción y ese deseo de querer seguir entregando todo esto que yo sé que también les pasa. Y entrar además un poquito más a fondo. No les vamos a adelantar mucho, pero lo que viene para esa segunda temporada va a ser un poquito más intenso. Entonces, también me da mucha emoción. Sí. Yo creo que va a ser un espacio para que juntos compartamos a profundidad muchas cosas que poco a poco se van a venir viendo en cada episodio de nuestra segunda temporada. Bueno, y hablando hoy de más profundidad, el tema de hoy a mí me encanta, lo dijimos creo que en el primer episodio, que es uno de los temas que como que nos generaban más curiosidad. Lo dejamos para el final, para terminar así como con broche de oro. Hoy vamos a hablar de la sexualidad. Entonces, me emociona porque me da como picante. A mí sí me confunde un poco los términos de Adri. Ay. Pero pues hablando de términos y de lo cuadernera que siempre es ella, pues yo quiero que nos cuente un poco qué encontró sobre la sexualidad, porque si te soy sincera, Adri, para mí la sexualidad está más basado desde el cuerpo, de ese deseo. Ajá. Creo acto, que sí, como en específico. Pues sí, está más dado como hacia el cuerpo, entonces es muy confuso. Bueno, algunos en términos. toda esta búsqueda, precisamente, y como de empezar a preguntarnos dónde empezó esa curiosidad y demás, pues nos dimos cuenta que la sexualidad no solamente tiene que ver con el cuerpo y con el acto sexual, sino que además es un conjunto de fenómenos emocionales, que hasta tiene que ver con la manera de vestir. Entonces, la definición como tal en mi ejercicio investigativo es la sexualidad es un conjunto de fenómenos emocionales de conducta y prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual, que enmarcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinadas de su desarrollo. Se los dije. O sea, es súper confuso. Llegó un momento en el que yo me quedé, ¿cómo? O sea, no entiendo. Explícame, Adri. Pues bueno, resulta que pues tampoco lo tengo tan claro, ¿no? O sea, que la máster de la sexualidad, pues quisiera, pero estoy en el proceso, aprendiendo también. Esto nos generó curiosidad porque yo le pregunté a Vivi, ¿en qué momento empezó tu curiosidad sexual? O sea, hacia la sexualidad, perdón. ¿Dónde empezó tu curiosidad hacia la sexualidad? Y mi respuesta inmediata fue no, pues para mí como hacia los 7 años, cuando en la primaria me empezó a gustar un niño. Y yo, ¿cómo así, Adri? ¿Te gustaba un niño, solo lo veías y ya eso era sexualidad? Y yo, no, la mía empezó mucho más allá. Le dije yo, precoz. Entonces, no, que Adriana, qué precoz, porque desde los 7 años, pues queriendo tin. No se trataba de eso, pero fue que a los más o menos, digo yo 7 años, no me acuerdo la edad exacta, empecé a verme en referencia al otro desde un gusto distinto a la conexión mamá-papá. Entonces ahí empezó como ese descubrimiento de esa sexualidad que abarca mucho más, o sea, es hasta una manera de expresión, una manera de conocerse. Y de hecho pues yo no me acuerdo, pero sé que en algún momento seguro en mi infancia primaria, antes de los 5 años, empecé seguro a tocarme, a explorar mis órganos sexuales, y ahí creo que fue decisivo y se empezaron a desarrollar todos los mitos que tengo acerca de la sexualidad como tal, de no te toques, eso no se hace, esas son las partes privadas, ocultas, eso no se comparte. Entonces, pero bueno, Vivi. Creo que también tiene mucho que ver
y yo creo que a lo largo de todos los episodios lo he dicho y he sido muy enfática en la información que traemos. O sea, yo creo que todo el desarrollo humano que tenemos al día de hoy es toda esa información que cargamos a lo largo de todos los años de vida, de existencia. Y esa misma información es la que nos da como la capacidad de poder tomar decisiones, pensar o percibir las cosas de una manera o de otra. ¿Cuál es esa información que traemos, Vivi? O sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que, hasta muy poco me pasó, que el cuerpo es como el que conduce a algo malo. Entonces, no es que te enseñen a cuidar tu cuerpo, a cuidar que es como un templo, sino que lo que sucede finalmente es que tienes que encerrarte y cohibirte de hacer algo, porque si no te van a hacer daño. En mi caso, por ejemplo, era con el tema de los hombres. Entonces, los hombres son malos, los hombres no te van a valorar. Si entregas tu cuerpo, digamos que no eran esas palabras tan castas, tan bonitas, sino que si usted se lo da a un hombre, ya no la va a valorar, ya no la va a ver igual, vas a ya perder no se tu va virtud. a poder, vas a perder tu virtud, ya no vas a poder tener un hogar. Entonces crecemos con tanta información errada que puede ser que la información que me estén dando es finalmente lo que quieren entregar para que yo no me equivoque, ¿cierto? Pero yo creo que está entregada de una mala manera. Creo que sí, es desde eso. el miedo. Creo que es desde el miedo y finalmente desde el miedo todo genera más caos. En mi caso, mi mamá pues era una mamá muy joven y ella en su intento también de brindarme información, en ese momento pues lo que habían eran enciclopedias. Entonces ella compró una enciclopedia de educación sexual para niños y desde muy pequeña yo tuve información de este es un pene, esta es una vagina y los niños vienen así al mundo. Hasta ahí, bien, agradezco mamá, bravo por esa información, porque cuando yo llegué al colegio y esos tipos de temas empiezan a fluir, a salir, pues yo ya sabía y no fue algo sorprendente ni chocante para mí, pero al darme esa información, entonces vino el miedo. O sea, como que se traslada de generación en generación. O sea, ella lo quiso hacer bien, pero ojo, porque eso no te puede pasar. Usted no puede abrir las piernas, no se puede dejar embarazar. Los hombres, todo eso. Los hombres Claro, quieren te como entrega la traspasar. información con como cógele miedo. Ajá, con Cógele el miedo objetivo para de- poder que no lo hagas. Con el objetivo de no se embarace, si eso pasa se le va a tirar la vida, resguárdese hasta el matrimonio, en mi caso eso era muy marcado, resguárdese hasta el matrimonio para el hombre de su vida, porque de pronto ya cuando usted lo haga y no sea, luego cuando se vaya a entregar a una persona, el hombre se va a desilusionar de que usted no sea virgen. Entonces, pues ahí entré en mucho choque y creo que ha sido algo muy presente en mi vida, la controversia que genera la sexualidad entre tener información, pero al mismo tiempo me da miedo porque siento que es algo que me puede hacer daño. Yo creo que en mi caso, bueno, yo le dije a Adri, fuiste afortunada que te entregaron esa información, porque yo recuerdo, la verdad no recuerdo si antes de lo que tengo en mi mente pasó o hubo algo que me entregaran la información adecuada. La verdad no lo recuerdo. Yo me voy atrás y sé que estábamos en 10º. Yo ya estaba embarazada. Cuando llegó al colegio, yo estuve toda mi vida en un colegio de monjas, entonces obviamente también es otra... Ese entorno claro, es... Ajá. es otro pensamiento, donde también tienes que protegerte y resguardarte de los hombres. Entonces, cuando hubo una clase de educación sexual, pues yo ya estaba embarazada. Entonces a mí ese día me dio mucha curiosidad porque aprendí muchas cosas que
creo que eso ya estaba como en el plan de educativo, que tenían que llevar educación sexual a todos los colegios. Y yo estaba ya en décimo y yo decía, o sea, mierda, esto me hubiese servido en ese momento. ¿Por qué no llegó antes? Pero por eso digo yo que quizás Adri es un poquito más joven que yo, pero pues lindo que esto empiece a cambiar, que ya la información se empiece a dar, por lo menos se entregue. Y ya hoy por hoy, yo sé que ya somos, o sea, ya hay tantas herramientas, ya está la internet, o sea, hay tantas cosas donde podemos acceder a la información que siento que ya es una responsabilidad de cómo recibo esa información. O sea, no es solo que me la entreguen, sino cómo la recibo. Antes no teníamos ni siquiera la información. Pero creo que también eso en nuestras generaciones que estamos como en ese proceso de transformación, o sea, es decir, de algo tan tradicional al nuevo mundo y la era de la información. Quitar el tabú que tenemos. Quitar el tabú es difícil y además de todo entra uno como en una fase de locura que es tanta información y entonces uno empieza a compararse porque hoy en día, por ejemplo, se habla más abiertamente de la sexualidad, por ejemplo, en grupos de amigas y entonces unos dicen, no, yo tuve un squirt y yo hago esto y yo he sentido esto y yo soy por ejemplo, algo que he descubierto hace muy poco es que hay unas mujeres que tienen orgasmos por el clítoris y otras por la vagina. Entonces, o es de una o es de la otra. Y yo, o sea, como que, exacto, llega tanta información que uno como que, Dios, o sea, ni sé o me confunde y empezamos ¿a qué? A compararnos. Ay, pero a mí no me pasa eso. ¿Será que yo no soy tan buena? ¿Será que tengo un problema y hay algo mal conmigo? Yo creo que también es válido pasar como por esas etapas de uno sentir que no sabe. O sea, de hecho, hoy yo lo confieso, estaba hablando con Adri y a pesar de tener experiencia, yo escuchaba a Adri y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Yo no he hecho eso. Yo por ejemplo, yo no me conozco. Yo, por ejemplo, me enteré que los hombres podían sentir orgasmos sin tener eyaculación. Y para mí eso fue en serio. ¡Wow! Increíble. Y uno esperando que tienen que eyacular para ver si se sienten plenos. Exacto. Entonces sí es, digamos que todo esto es válido, no saberlo todo es válido, pero yo creo que hay algo más importante, más allá de la información y de lo que las otras personas experimenten, es cómo nos sentimos. Yo creo que eso es fundamental y que tampoco nos lo enseñaron. O sea, en mi caso, muy particular es que siempre estuve como para entregar placer y más no sentirlo. Y creo que eso me vulneró tanto como mujer porque era como colocarme siempre en segundo lugar. Es más importante el hombre que la mujer. Y eso me apagó demasiado en mi parte sexual. Y aparte vuelvo porque pienso que muchas personas también les pasa y se pueden sentir identificadas. A uno lo crían con un montón de miedos hacia la sexualidad por no quedar embarazada y tirarse la vida, o en el caso de los hombres por no embarazar a una niña y tirarse la vida, que a ti te enseñan a resguárdate, guárdate, todo lo que decíamos, pero entonces cuando ya eres esposa y tienes una familia y ya desarrollas, o sea, ya eres mujer, entrégate, ábrete y entrega placer y, o sea, ahí sí todo lo que toda la vida te habían dicho que no. Entonces eso genera mucha confusión y realmente abrirse a esa sexualidad es difícil luego de toda esa información de miedo que viene uno detrás. Además que hay algo muy especial que sucede en esa parte y es que nos dicen que tenemos que ser recatadas. O sea, nos enseñan que tenemos que ser recatadas, que no podemos portarnos como si fuéramos unas vagabundas. Pero, oh sorpresa, que cuando uno ya está en una relación estable, pues tienes que portarte así porque tienes que soltar, porque ajá. Si no haces, otra va a venir y... Sí. Entonces, es que tenemos las mismas creencias, caray. Entonces, si tú no lo haces, tienes que ser una vagabunda en la cama, porque si no, otra va a hacer lo que tú no estás haciendo. Entonces uno dice,
¿cómo quito Sí. eso que tengo en ¿Pa' mi dónde me mente? voy? Sí, ¿Y ajá. cómo hago para entregarme, soltarme, Y aparte sin sin información. un tabú? Y sin información, porque tú te entregas, pero ¿cómo? O sea, entonces ahí es donde vienen toda esa información y los estereotipos de la pornografía. Que entonces es... Que también nos enseñan que es algo malo. Sobre todo a nosotras las mujeres. Creo que en los hombres tanto la pornografía no es mucho más aceptada, pero en las mujeres como que ver pornografía se piensa que no es tan común, se piensa. Sí, lo que pasa es que para mí no es tanto el verlo, sino el cómo el escenario, o sea, cómo es más carnal, cuerpo y no emoción y sentimiento. Entonces para mí no es tanto el que es malo verlo, pues finalmente quien lo ve y lo disfruta, pues Está bien, o sea, sí, no se trata de entrar a es juzgar. parte del placer que siente, es respetable, pero para mí sí es como si todo el tiempo fuesen encuentros casuales, y eso sí no, siento que no vibro con eso. No conectas con eso. No, pues a mí me pasa lo mismo y creo que es importante acá, si nos escuchan de pronto personas jóvenes que así, yo este ejemplo lo escuchaba, así como tú sabes que Spider-Man, Superman y los superhéroes no son reales y es una actuación, Ajá. tú tienes que ser consciente que la pornografía tampoco es real y también es una actuación. Entonces, y esto va muy ligado a esos estereotipos que tiene el hombre de ser el semental y no sé qué, y se guía Entre más por esa rápido, línea. más fuerte, Ajá. más agresivo. Es más placentero para nosotras y el realmente... que más dure. Y realmente no es tan así. O sea, en mi caso, yo prefiero un sexo mucho más lento y sentido, y eso no tiene que ver ni siquiera con las poses o la cantidad de poses que hayan, sino de estar compenetrada con el otro y que el otro entienda mi lenguaje que me gusta y que yo entienda el lenguaje de él, y esa comunicación esté presente durante, y más si es una pareja estable, pues antes y después del acto sexual. Yo creo que no hay algo más bonito en el acto sexual, y es uno poder abrazar, sentir que de verdad se está entregando, besar. O sea, no sé si soy muy cursi, pero para mí eso sí es demasiado importante. O sea, Will, pon música de pianito de fondo cuando Vivi empiece a hablar ahí. De Titanic hundiéndose. En la profundidad. Pero no, para mí eso sí es, creo que va más allá de la conexión del cuerpo, es una conexión energética, como tú decías, o sea, es donde yo me siento uno solo. Ajá. Creo que para mí eso es Pero muy importante. Mira precisamente cómo juegan acá nuestras creencias, que empezamos diciendo que la sexualidad no era solo el acto y estamos hablando solo del acto. Entonces, Yo se lo dije. Recapitulemos. Yo se lo dije. La sexualidad no solamente tiene que ver con el otro, sino también con uno mismo. Y aquí te quiero preguntar algo, Vivi. ¿Tú a los cuántos años te enteraste que las mujeres o que tú te podías masturbar? Uy, hace muchísimos años. Pero fue, o sea, yo no me enteré. Y tampoco fue esa curiosidad por decir qué se sentirá. O esto qué es. Esto que tengo acá qué es. No. Digamos que fue un error involuntario. No recuerdo por qué, pero creo que me había como lastimado o golpeado mi parte íntima, mi vagina, y ahí fui donde descubrí que había una sensación diferente en mí. O sea, por eso digo, ¡qué no fue maravilloso! Sí, no fue como que, porque para mí siempre fue un tabú. O sea, yo vine a experimentar mi parte sexual muchos años después de haber quedado embarazada. O sea, imagínate. Ajá. De hecho, mi primera vez fue muy traumática porque
para mí sí fue dolor, fue incómodo, sentía mucho miedo, porque en mi casa mi mamá contaba mucho que a ella le daba miedo cuando mi mamá se casó a los 24 años con mi papá, duraron 6 años de novios, su primera vez fue con él, y resulta que cuando se casa y queda embarazada a los 3 meses, ella empieza a pensar que va a creer sus papás iban a creer que ella estaba embarazada. Y cuando empezó a tener relaciones con mi papá, ella pensaba que las caderas se le habían anchado, que empezaron todos los mitos a salir. Andaba raro, y resulta que todo eso ella me lo trasladó a mí. Entonces, cuando yo tuve mi primera relación con el papá de mi hijo, que fue con quien perdí esa virginidad, como dicen, yo sentía lo mismo, yo sentía que mis caderas se habían anchado, que yo estaba caminando raro, que iba a ser diferente, que en mi casa se iban a dar cuenta. Que en los ojos, o sea, era una cosa tan loca que se iba a perder el brillo de los ojos porque yo ya no era virgen. Entonces todas esas cosas eran tremendas, la información era tremenda, que yo no lo disfruté, o sea, yo cero. Y vine a disfrutar muchos años después y resulta que en este proceso, que fue cuando me hice daño, que no fue voluntario, descubrí que podía sentir. Y ¿por ti misma? Sí, por mí misma, y fue una cosa, la verdad, fue muy bonita. Y fue algo que empecé a desarrollar, a no sentirme dependiente de un hombre. Uh-huh. Y creo que es algo, o sea, yo digo que a nosotras las mujeres nos llenan de miedos por el tema de la masturbación. Sí, nos hacen sentir como si fuéramos malas. Y aparte de todo, que a mí me parece que ni siquiera hay información. En mi caso, yo, bueno, ahorita hablando de la primera vez, antes de llegar a ese punto, yo me enteré que la masturbación existía gracias a una serie que se llama Susana y Elvira, que salió como a mis 20 más o menos, y ahí fue que me enteré. Acá me estoy enterando. Véanla, es muy buena, hay mucha información sobre sexualidad, muy buena, y aparte pues es cómica, ¿no? Ahí me enteré que existían los dildos y que una mujer se podía masturbar, y yo no tenía ni idea de eso, y yo ya tenía relaciones, ya tenía sexo, ya había tenido varios novios, y eso fue más o menos como de mis 20 a mis 22 años. Y entonces en esta ingenuidad y en esa curiosidad, yo fui de cumpleaños, me acuerdo, y me compré un dildo. Eso fue, cumplí creo que 21, y yo vine a usar ese dildo a los 23 años. El miedo que yo podía, o sea, aparte que me sentía ridícula de yo estarme como tocando y dándome placer, porque fue tan marcado eso de que es el otro el que te tiene que dar el placer, que yo no sabía ni siquiera cómo empezar. Entonces, en un momento ya pues me cansé de tenerlo ahí pudriéndose, entonces dije, no, voy a empezar a experimentar. Esa goma ya estaba derretida. Exacto. Entonces, me hubiese gustado tener esas sensaciones y esa información mucho más pequeña, y probablemente antes de tener mi primera relación sexual, porque me hubiese gustado conocerme a mí misma primero y desde ahí poderme entregar a otra persona. En mi caso, esa primera vez fue hermosa, porque estaba muy enamorada, la otra persona estaba igual de inexperta que yo, entonces fue mágico, fue lindo, yo no sangré, no fue tortuoso, o sea, sí hubo dolor, pero no fue algo horrible. No fue tan... No, para nada. Entonces mi apertura, o sea, tenía tantos miedos que mi apertura al sexo como tal, para mí fue maravilloso. ¿Sí? Es un buen recuerdo. Es un muy buen recuerdo, o sea, de verdad, wow, pero... sí siento que para muchas personas no es así, y lo que hace esa primera vez es cerrarse, ¿no? En tu caso. Uno se cohíbe de volver a experimentarlo. De hecho, en muchas ocasiones yo creo que las mujeres nos encerramos en una relación por el miedo de volver a entregar el cuerpo a otra persona. O sea, creo que eso sucede mucho. ¿Cómo me voy a desnudar ante alguien más? Es muy común. Y entran todas esas inseguridades.
Y además que hay mucha inseguridad cuando tú pasas por un proceso de un embarazo, de un parto, y que la primera vez fue justo con esa persona, con el papá de tu hijo. Entonces como que volverte a abrir a otra persona, a desnudar tu cuerpo, no es tan fácil. Pero oye, Adri, ¿en serio tú fuiste precoz? Porque yo me acuerdo que yo tuve mi primer dildo a los 29 años. No, ¿será que sí? Bueno. Y me lo regalaron. Me lo regalaron mis amigas. Y fue muy chistoso porque cuando me lo entregaron fue en un cumpleaños también. Cuando decía en una cajita, colócalo para poder que te vibre. Y yo solté asustada esa cajita y empecé, por ahí hay un video, fue muy chistoso, pero también fue muy, como que, wow, o sea, digamos que para nosotras las mujeres es un proceso de aceptación, sí, de no sentirme mal, de no sentir descubrimiento. tanto miedo y de poder decir, venga, puedo hacerlo, puedo Ajá. no sentirme mala por esto que voy a hacer. Sí. Creo que es bonito. Pues de pronto sí fue algo, lo que pasa es que pues yo tengo 29 años en este Sí. momento y la información, digamos, a mí llegó primero, o sea, es decir, en edad primero Claro, que tú. sí, claro. Entonces, bueno, por eso igual. Y los tiempos, o sea, los tiempos Digamos, yo lo usé a los 23. son más o menos los mismos tiempos. Tampoco, sí, yo creo, pero también viví después de eso, no compré otro. O sea, listo, ya ese murió, caduco, aparte porque lo dejé ahí como 3 años viendo el cielo. Entonces, y no he podido, sino que realmente no sé por qué, no he comprado otro. Y en estos días he estado como, quiero volver a experimentar eso de darme placer por mí misma y no darle esa responsabilidad a otra persona, sobre todo en este proceso de que he estado sola. Y no lo he hecho, o sea, y en este momento me pregunto por qué no lo he hecho, de verdad. Yo creo que eso que tú no has hecho, yo todavía no he logrado entrar a un sex shop yo sola, Vivian Ocampo, de ir y entrar a uno y ver y experimentar. No, siento que todavía hay muchos tabúes alrededor de la sexualidad, hay muchos tabúes alrededor de la mujer. Ajá. Y como que uno entrar a eso es como que te van a señalar. Y creo que es algo que tengo que empezar a soltar. Sí. Como Adri también empezar a soltar, hacer las cosas que quiere hacer. Sí, pero ¿por qué me vende así? Es que pasa que yo, digamos, lo he dicho acá, yo crecí en un ambiente muy patriarcal, pero mis papás me dieron, o sea, como en ese afán y en su infinito amor de que seamos libres y Sí. que tengamos otra información, me dieron mucha información de lucha por lo justo, haz lo que tú quieras, sueña, no sé qué, pero entonces, en el caso de mi papá, ganadero, pero aquí en mi corral, no se sale de estas Sí. 4 paredes y bajo mis parámetros, entonces, todo el tiempo fui como muy sumisa, pero por dentro con información de Sí, rebelde. sí. Entonces, cuando yo ya empecé a tener más libertad de movimiento y demás, de dinero, pues entonces empecé a como a rebelarme y yo soy una rebelde del patriarcado, o sea, yo soy muy tradicional, pero conmigo misma vive una lucha interna de yo quiero invitar a salir a un hombre y yo quiero vivir mi sexualidad a plenitud y desligarme de todas esas cosas de que la mujer tiene que ser guardada y Además, sumisa. eso iba a decir, que en este momento de la vida es muy difícil conservar esa tradición o esa información que traemos desde niñas, porque hoy en día la sexualidad se vive de una manera diferente. O sea, ahorita está todo el tema del poliamor, de los open mind, o sea, de que las mujeres son las que sacan a bailar a los hombres, son las que les dicen, oiga, quiero una noche con usted, me gustó. Entonces, es tan difícil encontrar un equilibrio entre lo que tenemos de información de atrás, donde eso no es así, el hombre es el que busca a la mujer, usted ni por el chiras vaya a mostrar interés, ni le vaya a decir, porque entonces ya usted pierde. Es una fase. Eso. Es que Vivi, yo creo que, y como para cerrar también con la conclusión que yo me quedo de esta investigación que hicimos, es que ese equilibrio entre
ese movimiento feminista de la liberación, de vivir tu sexualidad a plenitud y con libertad. Y sin importar el que dirán. Ajá. Y en mi caso, por ejemplo, más que meterle como todos los miedos de los que hemos hablado, en mi caso el otro lado de la balanza está en mi cuerpo es un templo, mi energía es sagrada, si yo me involucro con alguien debería ser, más que debería ser una persona que vibracionalmente, energéticamente te aporte, le aportes, estén conectados, ¿sí? Y eso no quita el disfrute. Entonces... No, vivir de pronto más con plenitud, pero hacia el respeto por uno mismo y por el otro. Pero entonces yo sí me siento muy confundida porque veo información de la liberación femenina y veo lo de espiritualmente te enganchas 7 años con una persona con la que te acuestas y yo digo, sí. Mónica, si yo voy en un mes llego a acostar, no sé, con 10, entonces voy a estar 7 años atada a esas 10 personas. Entonces, para mí el punto medio sería... Desde el amor, así acabe de conocer a una persona, sí. Desde el amor, digamos, si me quiero esa noche acostar con alguien en el baño de un bar que acabé de conocer, si se da la oportunidad, honrar y amar a esa persona en ese momento, sabiendo que yo, con el deseo que siento y las ganas de disfrutar el momento, vibro en amor y honro a esa persona y le entrego lo mejor de mí y espero que esa persona me entregue lo mejor de sí en ese momento. Y eso no significa compromiso. Después es decir, puede ser un sexo casual, pero no quiere decir que porque yo le entregué lo mejor, o sea, como la mejor vibración de amor, de plenitud, de honrar y respetar a esa persona, me voy a casar con él. O sea, no, pero... Desde mi libertad, escojo las personas con con la lupa de, es una persona que vibra y conecta conmigo, quiero estar con esa persona y en ese momento le voy a entregar lo mejor de mí y que se quede ese lazo de algo bonito así haya sido casual. Okay. Creo que eso para mí es el punto medio, no es que los que vimos la espiritualidad entonces jamás tenemos sexo casual, me parece que es algo a lo que no nos debemos cerrar. Y la realidad es que hoy en día ya no me emociona tanto el sexo casual. Y eso tiene que ser, Adri, o sea, sin ponerlo a duda, es porque yo creo que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos experimentado muchas cosas y siento que eso ya no llena, ya estamos buscando algo diferente y más nosotras que vibramos tanto con el tema espiritual y energético, creo que ya no nos enganchamos con tener una noche. Como que va evolucionando. Exactamente. Ajá, bueno, y hablando de eso, Vivi, te voy a hacer la pregunta. A tus 34 años, ¿cuáles han sido esas etapas por las que ha pasado tu sexualidad? Y sobre todo teniendo en cuenta que fuiste mamá muy joven. Eso creo que cambia la historia. Yo creo que hay algo muy lindo, muy, muy lindo, que muy pocas mujeres, porque esto sí es un tema más de la mujer, que sé que muy pocas mujeres han podido vivir, y es el conocerse, el reconocerse, el encontrarse y el experimentar qué te gusta y qué no te gusta. Y yo he podido hacer eso por muchos años conmigo misma. O sea, el haber sido mamá muy joven, el haber sentido que la información que había y lo que traían otras personas a mí, mujeres, compañeras del colegio, de la universidad, y yo decir, ¿yo por qué no siento esto? Y aprender a descubrirlo conmigo misma, fue un regalo maravilloso de la vida. Siento que eso fue como una etapa fundamental en mi vida, porque primero me sentí perdida, no sentía, luego empecé a descubrirme y fue muy bonito. Después empezó el proceso de querer experimentar con alguien todo eso que yo vivía conmigo misma y también fue chévere, pero siento que no había plenitud. O sea, en ese momento todavía no había plenitud porque había muchos miedos, todavía no era capaz de desnudarme completamente, sentía que no había tanta conexión. Y luego pasé por una etapa que fue difícil para mí y fue el
querer experimentar, pero sin engancharme. O sea, yo te conozco, sé quién eres, lo disfruto, pero no me engancho. O sea, permito, O sea, me 3 doy la veces, 2 libertad. veces y chao. Sí, te doy la libertad de que seas tú, soy yo, pero no somos Ajá. juntos. Y hoy por hoy estoy en una etapa de mi vida muy bonita, que creo que es la que siempre soñé, siempre quise tener o experimentar eso de poder entregarte a plenitud y vivirlo todo, o sea, no tener el tabú de cómo va a ser esto, cómo va a ser lo otro, no, sino simplemente, o sea, sentirte, desnudarte y decir, Sin pena, sin sí, miedo, o sea, sin como tabús. que siempre hay algo muy particular en Vivi que es, ay, estoy gorda, ay, estoy esto, ay, me falta esto, o sea, eso es muy de Vivi, Sí. pero La sexualidad te pone vulnerable, entonces salen esas sí, inseguridades. pero sin embargo, estoy en ese momento de mi vida donde siento tanta plenitud que no me importa, Ya o no sea, importa. igual Wow, qué lindo. salgo Entonces sí desnuda. evoluciona, la sexualidad Y evoluciona. creo que eso siempre lo soñé y me siento súper bien en estos momentos Cómoda. en mi tema de mi sexualidad. O sea, es súper lindo porque sigo disfrutando conmigo misma, pero ya también encontré cómo disfrutarlo a plenitud con una persona. Entonces creo que es eso. Y Adri, tú. A mí me da miedo las preguntas de Vivi. O sea, porque yo voy como más suavecita o a veces soy muy incisiva y esa se me va por la tangente. Y entonces esta sí me pregunta y yo, pues bueno, hagámosle. Hágale ver. ¿Sientes que en estos momentos estás en esa plenitud? ¿Que has encontrado esa plenitud de esa sexualidad contigo y con ¿Sí el ve otro? que usted me vende? ¿Sí ve que me vende? Y yo me dejo. Ella es más fácil. Sí. Pues Vivi, creo que en este momento no. Estoy en un proceso de autodescubrimiento, de nuevo de reconectar conmigo misma y de entender que el placer nace de mí. Yo soy una persona muy sensorial. A mí me encanta sentir placer. Para mí el placer está en comerse algo muy rico y saborear cada bocado lentamente, dormir en unas sábanas súper suaves, tener una camisa de algodón que se sienta suave. O sea, para mí el placer tiene que estar en mi día a día, ¿sí? Nos conectamos. En eso nos conectamos. Entonces, en resignificando el tema del placer, estoy tratando de encontrar diariamente un espacio para mí en donde sienta placer, que no necesariamente tiene que ser, porque como lo dije no lo he hecho, ir a la masturbación, sino darme un momento para, por ejemplo, a mí me encanta el té, entonces yo compro tés de chocolate, de vainilla, de frutos rojos, a mí me encanta el olor a vainilla, entonces ahora no solo lo huelo, sino que trato de tomármelo, de comérmelo. O sea, para mí el placer tengo que sentirlo de pies a cabeza. Y para llegar a ese ideal, o sea, yo quisiera de verdad experimentar el sexo tántrico. Que sin necesidad, o sea, a mí me encanta la penetración, me gusta. Sí. Pero creo que el sexo, la sexualidad, las sensaciones van mucho más allá del coito y del orgasmo, y quisiera experimentar o sea, literalmente cada una de mis sensaciones nerviosas en mi cuerpo. Y es algo que me llama muchísimo la atención. En este momento estoy empezando ese camino y quisiera llegar a encontrar de pronto, hacer clic con una persona que sienta lo mismo, que no sea el estereotipo del porno de rápido, y la nalgada, y la mechoneo, y la no sé qué, y más como en la forma y no en el fondo, porque tú puedes sentir todas esas sensaciones y hacer 1000 poses a la vez, o sea, una cosa no es inherente de la otra. No tienes que cohibir. Exacto. Pero, Adri, yo creo que sí es fundamental que para sentir eso tienes que estar con una persona que se permita sentir lo mismo. Es que para mí, hablando ya del sexo como tal, el acto sexual para mí es como
entrar en un trance, en donde tú te pierdes y te entregas, te rindes. O sea, de hecho, lo menos importante en ese momento tan elevado, porque yo lo veo desde un lado muy espiritual, es dejar de sentir el cuerpo. O sea, que tú te entregues tanto y las sensaciones sean tan placenteras que el cuerpo no importe y que termina y que tú ya ni siquiera te acuerdas cuántas poses hiciste o no, sino que te pierdes y te fundes con el otro. Y yo creo que una de las cosas más importantes... Necesito ese hombre en mi vida. Yo creo que una de las cosas más importantes de esto es el erotismo. Yo creo que esa parte, nosotras las mujeres anhelamos mucho esa parte erótica que es el preámbulo a ya como tal a la relación sexual, pero eso que te toquen, que a mí me encanta pues ese tema de que exploremos, que nos amarremos, que sí es importante, Ajá. pero yo creo que es más como hacia el sentir, Exacto. al experimentar todas esas sensaciones que pasan por tu cuerpo antes de, o sea, ese erotismo para mí es súper fundamental. Por eso a mí ahora no me llama tanto la atención el sexo casual, porque cuando tú estás en pareja a largo plazo hay la puedes posibilidad. experimentar. Exacto. Pero quiero esto, hagamos esto. Ahora en cambio imagínate tú te encuentras con diciéndole, una persona en un momento y ya. Conoces al tipo o a la tipa y le vas a decir, no, espera, quiero sentir tus dedos de los pies y luego pasar por tus rodillas. O sea, creo que va a ser muy raro. No, y en el sexo casual, digamos que se puede, porque me parece que la comunicación es muy importante antes de y después de. Pero o sea, tienes que dar tú con no- una persona que quiera lo mismo que tú quieres. Tú no vas a estar también, esa comunicación no puede ser en medio del acto y tú, ay no, así no, pues porque corta todo, manica, o sea, no, pero sí antes de, eso hace parte del erotismo, que tú, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza, tú estás cenando con alguien y listo, te enganchaste, hubo conexión, o sea, tú sabes que puede pasar algo más esa noche. Quieres, estás dispuesta. Y entonces dices, empiezas a poner el tema, ¿por qué no? Es que abajo el patriarcado. Que tú digas, mira, a mí me encanta que me empiecen a acariciar el cuello, me gusta ir despacio y que cuando se dan los momentos de intensidad se sepa leer y vayamos rápido y luego volvamos a bajar y que me gusta que me toquen aquí, que me hagan acá, que me acaricien el pelo, que me den nalgadas, o sea, y eso hace parte del erotismo. Imagínate tú en una cena así con alguien que tú, mejor dicho, estás enganchadísima y empezar a hablar de eso. Eso sube la temperatura impresionante. Sí, claro. Pero sí. uno en sus mitos pendejos, ay no, ¿qué va a pensar de mí? Oh, no, yo soy mejor dicho, una fácil. Es que, pero bueno, finalmente yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a cortar y Abajo el patriarcado. sin embargo, manteniendo como el equilibrio. O sea, Sí. yo creo que para mí la palabra fundamental es el equilibrio. Hay que mantener el equilibrio entre lo que queremos, entre lo que buscamos y entre lo que hacemos. Porque si no, pues no lo vamos a lograr. Y pues rico vivir todo esto, pero desde el placer, pero también siendo conscientes de lo que queremos experimentar a través de ese placer. Porque si no, seguimos como en lo mismo, siendo juguetes de placer para otros, pero no para nosotros mismos. La información creo que es clave, infórmense. Hoy en día hay muchos podcasts, muchas cosas que dan buena información de la sexualidad y del sexo como tal. Entonces también es responsabilidad de uno que si recibió X información de su familia, pues ya, listo, chao, voy a romper esos miedos y me voy a encargar de crear una historia distinta. Bueno, no es tan fácil como lo está diciendo Adri, toma su tiempo, pero tomar la iniciativa. Su proceso, pero, o sea, es importante darse cuenta que la información que se tiene no está sirviendo del todo, que podemos rescatar algunas cosas, pero que finalmente tenemos que hacer un proceso de transformación para sentirnos plenos, para estar mejor. Y bueno, me creo encantó que el capítulo de hoy, me encantó. Y más de cierre, de verdad. Para terminar, muchísimas gracias a todas las personas, amigos, a mis 10 seguidores, como yo digo,
De verdad que han estado Aumentó. ahí, que han escuchado cada capítulo, que han escuchado nuestras historias, que se quedaron hasta acá, hasta este momento final. De verdad, muchísimas gracias. Honro completamente su presencia, su tiempo y nos vemos en una siguiente temporada. Y estoy muy emocionada ya. Sí, yo también siento que ha sido un proyecto muy bonito que nos ha enseñado mucho a Adri y a mí, que ojalá pues esto también esté sirviendo a otras personas. No ha sido fácil sentarse acá y hablar de lo que hemos vivido, de lo que somos, colocarnos vulnerables ante ustedes, hablar a una cámara, o sea, creo que contar muchas cosas y antes de contarlas, sentarnos Adri y yo y conversarlas. Creo que ha sido un proceso muy bonito y esta primera temporada realmente para mí ha sido una conexión conmigo misma y de verdad que gracias a todas las personas que nos escriben, de verdad que eso nos retroalimenta mucho, nos ayuda mucho. Ese es el pago, creo, de la satisfacción de hacer esto y sentarse acá. Sí, total, o sea, siento que recibir esos comentarios y recibir que, o sea, para mí antes era, ay, ámala, pero que ahorita me reciban en un lado y que me digan, también nos pasa. Eso ha sido muy bonito, ha sido de verdad muy significativo y nada, de verdad, muchas gracias. Siempre termino con, no se les olvide ir y seguirnos en También Nos Pasa, seguirnos en nuestras redes sociales. Poco a poco vamos a seguir haciendo más contenido, vamos a seguir estando más presente con ustedes, poder llevar más valor a esto que estamos haciendo. Y nada, muchas gracias y no se les olvide empezar la segunda temporada.